Bienvenidos a Contextos Gastronómicos, un espacio académico que pretende generar diálogos con propósito, conversaciones que nos permitan educarnos en esta materia, un espacio para conocer y de esta manera valorar los diferentes actores que intervienen en la cadena de valor de una industria en permanente crecimiento, con grandes retos, oportunidades y con una historia que sin duda corresponde a la misma historia de la humanidad. Soy Viviana Nariño Bernal, directora del Programa Profesional en Gastronomía y Culinaria de Área Andina, y los estaré acompañando en el capítulo de hoy. He invitado a este episodio a una persona que influenció mucho en mi vida profesional. Antes de ser gastrónoma, antes de ser gestora administrativa y financiera, antes de que todo esto empezara, fui panadera. Y el invitado de hoy fue mi maestro, así que me siento muy orgullosa de tenerlo en este capítulo. Se trata de Gilberto Sanabria Guillot, maestro de maestros de la panadería en Colombia. Llamado el ingeniero del pan, Gilberto es docente de formación continuada de Área Andina en el Diplomado de Amasijos y Panadería Tradicional Colombiana. Tiene amplia experiencia en el sector real y por muchos años lideró equipos de asesoría técnica a nivel nacional. Docente universitario, pero por encima de todo eso, un excelente ser humano. Bienvenido, maestro, a Contextos Gastronómicos. Agradezco esta oportunidad de dirigirme a ustedes, muy en especial a la doctora Viviana Nariño, directora del Programa de Gastronomía de la Fundación Universitaria del Área Andina. En este diálogo nos vamos a concentrar en la industria panadera, así que vamos a hacer un pequeño análisis de la situación de la panadería en Colombia, y para ello, Gilberto, considero que debemos arrancar por contextualizar a nuestros estudiantes en los orígenes de la industria panadera en Colombia, para que esto nos lleve a entender un poco la situación actual. En primera medida, nosotros somos en nuestros orígenes panificadores. Somos una herencia de dos culturas, la europea y la americana. La cultura europea ha predominado durante muchísimo más tiempo. De hecho, nuestros panes tienen un origen inicialmente europeo. Ya después se combinaron con nuestros ingredientes y como a nosotros nos gusta bastante los sabores, es por eso que nosotros tenemos una gran producción de panes con mucho sabor y lo que denominamos panes aliñados. En primera instancia, el trigo llegó en la época de la conquista y lo primero que llegaron realmente fueron unas galletas tipo cracker que como tenían muy poca humedad, entonces se podían almacenar y resistían los largos viajes sin que se dañaran o se maltrataran microbiológicamente. Luego después vino entonces ya el cultivo del trigo, entonces trajeron las semillas y la primera intención era suplir las necesidades de fabricación de hostias para las iglesias. Al lado de eso, entonces, así como se incrementó el cultivo de trigo, también entonces vino el mestizaje con el maíz. De hecho, nosotros somos cultura del maíz y es así como los españoles aprendieron a que nuestros productos eran sopas, arepas, tamales, envueltos, diferentes utilizaciones de nuestra materia prima autóctona. En general, la forma de procesar el pan también es un origen europeo y de hecho los panes de corteza nosotros tenemos alguna variedad. También hay alguna influencia por la galletería, los hojaldrados y lo que en esa época se llamaban mantecados, también los semifríos. Pero ya después, en épocas modernas, digamos a partir de más o menos de el año 1960, siglo XX, la influencia americana en la producción de pan fue mucho más marcada a partir de que se impuso el modelo de descargar en la levadura la eficiencia del proceso. Eso hizo que se adoptaran procesos directos, los cuales no permitían realmente el desarrollo de sabores y así digamos que hubo una especie como de detrimento de la calidad del pan. De hecho, el consumidor de hoy se queja de que los panes tienen diferentes formas, pero que los sabores son
casi que los mismos. Esto habla de que no hemos tenido una variación acerca de los diferentes procesos. Tal vez era porque la capacitación no ha sido la más eficiente. De hecho, esa falta de calidad del pan es lo que al día de hoy es lo que ha repercutido en que no se incremente los niveles de consumo ni tampoco podamos evolucionar, y por eso es que los competidores como son el maíz, el arroz, los amasijos, la papa tienden a ser los competidores número uno del pan. Desde hace muchos años, Gilberto, ha venido una creciente preocupación por incrementar los niveles de consumo de pan en Colombia. Cuéntanos cuál es el panorama actual de la panadería en Colombia. Quienes tienen el peso de la producción panadera en nuestro país en primera medida o de la venta de esos productos, estamos entonces las tiendas de barrio con el 58%. En segundo lugar están las cadenas o las grandes superficies que hacen pan, pero también venden pan en góndolas con un 29%. Y finalmente los independientes, o lo que se denominan las FAMI y las microempresas, están con un 13%. Pero es de anotar que entre las tiendas de barrio y las cadenas, las grandes superficies, esa producción básicamente la proveen, la producción de lo que se vende en góndolas, la está proveyendo las grandes factorías de pan, lo que se llaman panaderías de reparto. Por otro lado, también nuestra producción, la utilización de derivados de harina de trigo es aprovechada también por las grandes marcas galleteras que a su vez exportan ese pan. Hay algo que me llama mucho la atención, y es que en la estratificación de los diferentes tipos de panes no hay una claridad. De hecho, las estadísticas hablan de que hay básicamente 4 tipos de panes, que son los panes blandos con un 39%, lo que denominan los secos, pero que realmente son los tostados, que son el 22%. Se habla de un pan tajado, que me imagino es que son los panes blancos con un 20%, y los tajados especiales, que deberán corresponder seguramente a los tajados integrales o los tajados con semillas. Pero mi anotación está acerca de que los panes blancos, que son un 39%, no hablan claro de qué pueden ser, y yo intuyo que están incluyendo ahí desde los mismos panes blandos que conocemos en panaderías de barrios, como pueden estar también los panes dulces, como pueden estar los panes aliñados, como pueden estar los panes con algún tipo de rellenos. Entonces no es claro, y eso, toda esa confusión parte desde que el mismo medio panadero no tiene claro cuáles son los distintos tipos de panes. Para finalmente en esa categorización hablar de, porque ahí faltaría para completar un 100% de todo el universo panadero, sería un 8% en panes de corteza, que aunque son de influencia europea, realmente tal vez es de los panes que menos calidad tiene en el medio. De hecho, cuántas panaderías, casi que la gran mayoría utiliza queso dentro de ese pan, porque pues la incapacidad para hacer una buena masa de pan francés es evidente. Todo esto hace que en esa falta de categorización, esa falta de identificación de los tipos de panes, hacen que nuestro consumo per cápita no suba. Nosotros hemos venido variando desde un 20 a 27 kilogramos por año por persona, que realmente es bajo frente al promedio suramericano, que son 47 kilogramos. Pero eso tiene unos porqués, y diría que básicamente que son básicamente la calidad del pan, que no ha sido la mejor. Porque si lo miramos, nos damos cuenta que prácticamente todos los hogares colombianos se consume pan. O sea, eso sería un universo bastante amplio. Las estadísticas dicen que el 98% de los hogares consume pan, pero entonces hay algo particular, y es que el promedio en tiempo es cada 13 días compran pan, para un promedio por hogar de 11 kilogramos por año.
De hecho, también las regiones que más consumen pan se identifican más por sus ciudades capitales, porque no se puede decir exactamente que un departamento consuma más pan. Entonces, de hecho, los primeros en consumo de pan son Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Ya el resto, en las otras ciudades, la costumbre de otros tipos de competidores es mucho más arraigada, y porque también las calidades de pan son inferiores. De hecho, el aumento en el consumo de pan se hace más por aumento de población que no porque se incremente el consumo por persona. Realmente quienes están consumiendo más pan son, digamos que quienes consumidor que tiene un mayor nivel de capacitación. Bueno, Gilberto, nos has hablado de varias cosas. Por un lado, la escasa producción de trigo que tenemos en el país, la presencia de unos productos sustitutos que compiten directamente con el pan, la problemática en incrementar el consumo de pan en el país, y la situación actual que nos dejas ver nos muestra unas grandes oportunidades en capacitación y en educación en el área panadera. Quisiera ahora preguntarte cómo ves tú la presencia institucional, la presencia de los gremios o de las empresas que fabrican materias primas en torno a la industria panadera, y por qué no las instituciones de educación con respecto a todas estas problemáticas que nos has expuesto. En cuanto a las presencias institucionales, nos damos cuenta que hay gremios y está Fedemol a la cabeza, pero no hay una campaña decidida acerca del consumo de pan. Entonces, como que el pan está huérfano, y a su vez las asociaciones se preocupan más por obtener acuerdos comerciales en la obtención de rebajas en las materias primas, que más por incrementar la formación y la capacitación de sus panaderos. A su vez, también veo que hay una especie de abandono por la capacitación real, formal, objetiva, metódica, didáctica, pedagógica de los fabricantes de materia prima. Y es por eso que mientras que no haya un esquema fuerte de capacitación de ellos mismos, no va a haber una reproducción, una multiplicación de ese buen conocimiento que se traduzca en la calidad del pan en el medio. Pero a su vez también hay, y está apenas, digamos, yo diría que apenas está floreciendo, gracias afortunadamente a esfuerzos de instituciones privadas, llámelo universidades, institutos, que la capacitación panadera ha tomado más impulso. Sin embargo, esa capacitación tiene que ver más con panes extranjeros que no tanto con panes nuestros, nacionales. Entonces, eso por un lado. Pero entonces, lo otro es que el estatus de la panadería en Colombia depende más de que sea una industria de supervivencia y no una industria profesionalizada que conduzca a proyectos de vida tanto de sus propietarios como de los empleados. La capacitación que se ejerce en las instituciones del Estado está a cargo del SENA, pero también hay algunas dificultades, y entonces no hay una facilidad de explorar mucho más allá de lo que permiten las limitaciones del Estado. La capacitación que se está dando en instituciones privadas ha dado como resultado que algunos de los que hoy en día están haciendo alguna buena gestión rentable y como proyecto de vida se debe a esas instituciones privadas, llámenlas universidades, llámenlas institutos que dictan gastronomía, que tienen la carrera de gastronomía, pero entonces la cuestión es que de pronto hace falta una mayor cualificación del recurso humano, de manera que entienda mucho más cómo es el método panadero, que es un poco diferente al método gastronómico, al método culinario.
parten de premisas un poco diferentes. De hecho, es más estricta y más rígida la formación panadera que la formación gastronómica, sin despreciar ninguna de las dos, pero tiene unos parámetros más estrictos la de industria alimentaria, la formación panificadora. De resto, también podemos hablar que de esa manera, mientras que no haya un mayor impulso de los gremios, que se concentren en la capacitación, desde que las mismas empresas productoras de materia prima no logren hacer un aparato de capacitación eficiente, porque la otra cosa es que se ha demeritado un poco la asesoría técnica, que a la fecha de hoy no debería ser asesoría técnica, sino asesoría tecnológica, porque el día de hoy implica que los problemas de producción solamente se solucionan con un conocimiento, con el saber, y el saber es tecnología. Bien, Gilberto, ya estamos entrando a la recta final de esta charla y quisiera que habláramos un poco de las tendencias en materia pues de industria panadera en el país. Podemos decir que hoy en día somos nosotros, igual que el resto del mundo, también eco de que se ha buscado que volver a las fuentes, y las fuentes es volver a los panes artesanales. Entonces los panes artesanales lo podemos definir como aquellos panes que se elaboran o bien sea con prefermentos, que es la mayor identificación, o aquellos panes que tienen unas presencias rústicas, o aquellos panes que se hacen a mano, aunque realmente la elaboración a mano termina siendo no muy rentable. Entonces esa es la primera tendencia, volver a los panes artesanales, pero hechos a partir de prefermentos, que no son otra cosa que recurrir a los conocimientos que han venido a través de los siglos. También tenemos las tendencias de los panes saludables, los panes light, dietéticos, integrales, los panes con semilla, y también hay una nueva tendencia, diría nueva porque realmente no lleva muchos años, que son los panes para celíacos, o sea, los panes sin gluten, que entre otras cosas lo que pretende es sí cubrir un pequeño sector, pero también ha habido una especie de satanización del consumo de harina de trigo acerca de que el gluten produce daños metabólicos o no es bien absorbido, cuando resulta que solamente el 1% de la población está susceptible a que el gluten lo afecte. Así que no es algo que sea, entre comillas, una especie de epidemia, o que el gluten no sea fácilmente asimilable. Entonces, todas esas cosas. También otra de las tendencias en el medio panadero va acerca de cómo conquistar la nueva generación de los millennials con productos nuevos, productos innovadores. También dentro de esas tendencias se está imponiendo los ultracongelados. Hoy en día también está teniendo bastante importancia la producción de semiojaldrados, llamémoslos croissants, llamémoslos pasta danesa. También vemos que hay un buen impulso acerca de la heladería y los diferentes tipos de galletas y de pastelería de vanguardia. También vemos como el pan ha venido cobrando alguna importancia como un elemento decisivo para el consumo de comidas rápidas. Entonces hoy se ve una mejora en la calidad de los panes para hamburguesa, para pan de perro y así. También otra de las tendencias tiene que ver con que los restaurantes cada vez más están implementando la elaboración de sus propios panes. Y en el caso muy particular de nosotros, vemos cómo también los amasijos han venido cobrando importancia. Otra de las tendencias que veo en el medio es que hay la tendencia a los cafés que venden productos de pastelería, y en donde uno de los formatos importantes, me parece, son muy creativos y dan la idea de productos frescos, es que las vitrinas ya no se atiborran de productos, de tal manera que el consumidor tiene la idea de que ahí hay una rotación de producto muy eficiente. También vemos cómo hay una tendencia al uso de harinas orgánicas, y finalmente ahí se le da una gran importancia
sobre todo en pastelería, a los diferentes tipos de empaques para la presentación de sus productos. Se nos acabó el tiempo, Gilberto, y de verdad que estoy súper agradecida con este espacio que nos has permitido compartir. Y para terminar, después de ver las problemáticas que enfrenta la industria panadera en Colombia, no me queda más que preguntarte, siendo tú un maestro en todo este tema, ¿cuáles serían las recomendaciones desde tu mirada para que podamos fortalecer la panadería en nuestro territorio? ¿Qué nos puede esperar para el futuro? Como nosotros hemos venido siendo influencia de europeos y de Norteamérica, ese futuro digamos que pasa o cruza por hacer énfasis, me parece a mí, hacer énfasis en revisar qué pasa con nuestra producción autóctona. Nosotros tenemos una gran variedad de panes dulces, una gran variedad de panes aliñados. Podría decir así que muy por encima, y si se me escapa la memoria, pido disculpas de antemano, podemos encontrar con que por lo menos debieran haber más o menos unas 40 a 50 referencias de panes, dentro de los que también se incluyen amasijos. Pónganle 60 referencias. ¿Cuántos de esos conocemos en nuestras capitales? Entonces lo que vemos es que hace falta tanto unos buenos niveles de capacitación en los panes tradicionales como también unos buenos niveles de capacitación hacia nuestros productos. Otro visión hacia el futuro me parece que en la medida en que las instituciones hagan unas campañas fuertes para el consumo de pan, podremos crecer la panadería colombiana. También deberemos modernizar la infraestructura y solidificar nuestros talleres, y finalmente darle un estatus a la panadería. La panadería necesita que se constituya como una empresa integral, que sea proyecto de vida tanto para los dueños como para los operarios. Creo que el futuro nos permite visualizar que hay una gran oportunidad para quienes asuman con conciencia que la industria panadera es una industria de futuro, para evitar que las amenazas, como son los productos que vienen congelados del exterior, nos hagan una mella en nuestros consumos. También que otros sustitutos como las barras de cereal, y finalmente que la panadería de barrio no perezca. Muchas gracias. Este capítulo fue producido por el Programa Profesional en Gastronomía y Culinaria y editado por el Centro de Recursos Educativos de Área Andina. Muchas gracias por escucharnos.